Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es viernes 11 de julio de 2025, mentira. Y este es el capítulo 1495 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Vampi, nos quedamos a 5 capítulos de que hubieras tomado parte en el 1500. Qué bonito coche era aquel 1500, imitaba a los Aigas. ¿Te acuerdas tú? Sí. Gente... Buenas tardes ante todo. Buenas tardes. Bueno, buenos días para quien nos escucha por la mañana, que esto se publica a la de tantas de la madrugada. Cierto. Me siento muy orgulloso de formar parte de este elenco de gente que pasa por tu Bala Extra. Te lo agradezco. Haces bien porque sois todos muy buena gente. Bueno, yo me siento de los de abajo, las cosas como son. Pero... De los de abajo. ¿Por qué te sientes de los de abajo? Bueno, porque evidentemente episodio tras episodio escucho cosas que escucho contenido que la verdad es que me encanta. Yo te voy a decir una cosa, si esto es una orgía, unas veces hay que estar abajo, otras veces hay que estar encima y otras veces hay que estar delante y otras detrás. Como decía el otro, vamos a organizarnos, por favor. Siempre debajo no te puede tocar. No. Que tampoco sé si es bueno o es malo, también te diré. A veces debajo se está muy bien y otras veces encima se está mejor. Eso sí. Ya... Bueno, hay que pasar por tanto por un sitio como por otro, tanto arriba como por abajo. Puede ser. Hay gente que le está faltando pasar por abajo, te digo una cosa. No sé en qué momento la gente estará pensando de qué coño estamos hablando. Ahora mismo estamos hablando de desigualdades, ¿no? Sí, en cierto modo sí. Vale, en cierto modo sí. A ver, es 11 de julio, tienes el ventilador a tope. Sí, lo siento. En realidad tú y yo no estamos grabando el 11 de julio, pero el 11 de julio tendrás el ventilador a tope también, porque claro, la tierra esa tuya, así como yo estoy hoy grabando a 23 grados, mientras que estáis en el resto, como decimos aquí, en el resto del estado, estáis pudriéndoos de calor, nosotros aquí estamos, ¿qué te digo yo? Esta mañana Rebequita. Y en la cama anoche no me eché el edredón nórdico de milagro. Fíjate lo que te cuento. Empiezas a caerme mal. Sí. Eso me lo dice María también. Eso me lo dice María. Saludo, María, que tú sabes que viven dos hermanas. Sí. Pues cuando intercambiamos a primera hora de la mañana nuestras temperaturas, pues creo que me está cogiendo un poco de mala, ¿sabes? Oye, y ojo con una sevillana que te mira mal, ¿eh? Ojito. Tengo una duda, una consulta personal que hacerte. Me ha dicho un pajarito de que ya tienes pareja. ¿Yo? ¿Qué pajarito te ha dicho eso? Lo has dicho tú en uno de tus balas extra, hablando de contenido sobre teléfonos móviles, en el cual tú comentas que tu pareja tiene también un Android. Ah, uno que se fijó, vale. Para que veas tú que la gente, tus oyentes, nos fijamos en ciertos detalles. Sí. Y es que esto viene a colación con... Se llaman miguitas de pan. Sí, eso se llama miguitas de pan, para que la gente siga la pista. Sí, es lo malo que tiene un ser podcaster, que la gente sabe cosas de nosotros que ni nosotros mismos sabemos. Eso es una frase muy bonita que canta Joaquín Sabina en una canción que está diciendo que le habían regalado haciendo de una señora que está hablando con la otra en la playa. Tú no sé si sabes qué canción te estoy diciendo yo. No, pero de Joaquín Sabina una me llegó al oído que me clavó además en el alma, que hablaba de sus mujeres, ¿no? Una le hacía el gazpacho, otra le cogía el punto del gazpacho, otra le hacía no sé cuánto. Hay algunas canciones de Sabina que igual no han pasado muy bien el tiempo, ¿sabes? Sí, bueno. Tenemos una cultura musical envidiable, ¿eh? Sí. ¿Quién? Tenemos una cultura... Tú escuchas canciones de Yo Loquillo, yo no tanto, ¿eh? ¿Tú no? En el País Vasco también tenéis un... Bueno, pensé que te referías a nivel personal. No, bueno, a nivel personal yo tengo una biblioteca que la verdad que no es precisamente envidiable, porque tengo cosas que a lo mejor no se deberían ni de publicar. Pero bueno, contenido. Esto pertenece a la parte de podcaster en la que creo contenido. No sé si la gente se acordará de mí, porque yo pasé por tu podcast, creo que es la tercera vez que paso por tu casa. La vez anterior estuvimos hablando de mi enfermedad. Sí, que te voy a hacer pasar por eso, ¿eh? Me vas a tener que contar cómo va todo. Si vengo a desnudarme, y no precisamente físicamente, pues bueno, que no hace falta. Porque con yo no me puedo desnudar más. Camiseta y calzoncillo es lo que llevo ahora mismo. Yo me he puesto decente porque como me ha pasado alguna que otra vez a través de Skype, de que el contertulio ha ido por agua, pues se ha visto sus partes
nobles con las No, yo cuales... calzoncillo llevo siempre. Vamos a ver, yo he sido muy naturista y una cosa que aprendes cuando vas mucho a zonas naturistas y a playas y hoteles y cosas de estas es que cuando te vas a sentar en un sitio común, en un sofá, en un butacón, en un chiringuito naturista de una playa naturista, la gente al menos se lleva una toalla donde sentarse, ¿sabes? Una cosa es ser un poquito liberal y otra cosa es ser un cerdo. Y tú y yo somos gente limpia. Sí, además... Llevas una barba, te he de decir, ojito aquí, ¿eh? Que nadie interprete bien, pero lleva una barba el cabrito de él que está apañada, ¿sabes? Que es el terror de las niñas. El terror de las niñas. Nada, de todo eso, todo es cuestión del micrófono y a partir de ahí ya... Sí que es verdad que uno ya intenta de hacer gala de sus herramientas, pero que ni soy un ligón, ni pretendo serlo, No. y además cuando me miro en el espejo me desprecio mucho, ¿eh? Bueno, pues peor para ti, tú verás, ¿sabes? Yo creo que es que la figura del ligón es muy del siglo XX. Ojo, y hay chavales que tienen la mitad de edad que tú y que yo, que salen en el First Dates con menos capacidad emocional para conectar con una chica, si es que están ligando con una chica, que un merluzo, y que son guapos, ¿eh? O sea, son chavales que tú dices, vale, normativamente guapos. Y dices, chico, ¿en qué momento piensas tú que una chavala medio normal va a conectar con ese discurso absurdo tuyo de tío creído? Entonces, creídos no. Pero, hombre, esa barbita tendrá su público. Por cierto, hablando de novias, ¿qué tal tu rubia? Mi rubia precisamente está pasando por su mejor forma, tanto física como visual. Y sí que es verdad que, del mismo modo que el año pasado, fue el año pasado. El año pasado por mis 50 cumpleaños, que Sí. ya me queda poco para pillarte. Bueno, en fin, ojalá que no me pilles nunca, pero tampoco que te quedes atrás, ¿sabes cómo te digo, no? No, voy como se diría en el argot moteril, voy a tu saca, ¿no? Tú me das ruedas, yo voy detrás tuya pillando A tu rebufo mismo total. sentido. Vas a rebufo total. Y Vamos, como que te parece decía, que yo tengo 51, que yo tengo 57, ¿sabes? Pero bueno. pero coño, los conservas muy bien, aún así. Hombre, Sí, hombre. Estupendo. Si fueras... ¿Sigues montando a tu rubia habitualmente? Sí, de hecho, ya te decía, el año pasado cuando se cumplió mis 50 años, mis 50 cumpleaños, perdón, se la repararon, se pusieron de acuerdo oyentes del podcast para hacer un crowdfunding a mis espaldas. Y en todo este vorágine, pues incluso me hicieron un vídeo de 19 minutos larguísimos, donde yo lloraba a lágrima perdida, como si fuese una colegiala, de saludos de gente con las que yo había grabado y, bueno, te puedes imaginar. Después de eso se arregló y a partir de ahí, pues, he seguido montando en ella y sigo montando en ella. De hecho, hace 2 semanas, bueno, para en el espacio de tiempo serían como 4, se realizó la tercera quedada del podcast de Estado Civil Motero en Madrid. A ver si un día la hacemos por el País Vasco. ¿Perdón? Que estás que lo tiras. No, esto porque precisamente ellos se ponen el empeño y se organizan entre ellos para ver si estas personas que llevan todo el año hablándose a través del grupo de Telegram, Sí. y yo me siento como la pegatina que los une realmente, porque ellos están hablando de sus cosas y demás, y yo realmente pues voy como un pajarillo que va de amigo en amigo, abrazo en abrazo, contando anécdotas o preguntas que a lo mejor no se hacen en el grupo de Telegram, pues me la preguntan personalmente y las contacto. Y la razón es una excusa cualquier otra para montar en moto y darte un paseo, bien por Madrid, etcétera, etcétera. Y aprovechando precisamente ese fin de semana, pues le hice unas mejoras al amortiguador, acababa de estrenar unos zapatos, por eso digo que está en una forma física y visual estupenda. Bueno, pues me alegro. ¿Cómo entráis en Madrid con la moto? Porque claro, las motos también tienen distintivo medioambiental. Exacto. El truco es dejarla en casa de alguien que viva en Madrid, que en este caso tengo contacto con tengo el mejor contacto de todo, que es mi becario. Pues la llamamos becario, pero no es realmente su figura como tal. Lo tengo como embajador realmente de las Tierras Medias en Fuenlabrada. Y él, como es taxista, pues la función que tienes es dejas tus motos, nos dejamos nuestras motos en su aparcamiento y él te da un paseo por Madrid que es espectacular. Por cierto, fíjate tú cómo son las cosas. Pasamos por los dominios de un podcaster conocido como es José de Frente al Cliente
y nos puso un cochinillo que solamente nada más que por el hecho de comer, volver a comérmelo, tengo que volver ahí. Y en buenas manos, además. Ya te digo. Y además, otra excusa como otra cualquiera para ver a un conocido, típico darte un abrazo, intercambiar a lo mejor un objeto, una pegatina, cualquier cosa. Mira, se ha pasado un poco el momento en el que yo te estaba hablando de la canción de Sabina, pero es que la tengo aquí. Se llama Como te digo una co, te digo la o. Es una canción del 99, tiene 26 años la canción. Parece Casi todo tiene ya más de 25 años. Casi todo lo que recordamos bien, guay, tiene ya más de 25 años. Y dice así, no sé a qué venía, pero te estaba hablando de ello. Dice, mi cuñada Irene viene y me regala lo de Antonio Gala. Hija mía, me pongo a leer y oye, qué poesías. Si sabe de una cosas que ni una sabe que sabía. Y luego ya hace un poco la gracia. Y con ese estilo, y con esa lengua, y con esa pluma. ¿Ves tú cómo sigo sintiendo envidia de ti? No solamente por la voz que tienes, sino por el don de recordar frases. Es que... Hombre, a ver, de Sabina, las canciones de Sabina, a ver, soy un poco mayor que tú, es que a mí Sabina me pilló tiernecito. ¿Y estudiando? Bueno, sí, yo te diría que los comienzos en la Mandrágora y por ahí, yo no sé en qué año sería la Mandrágora, sería cuestión de buscarlo, pero posiblemente en ese momento estaría yo acabando la universidad. Tú ten en cuenta que yo veía, esto alguna vez yo creo que lo contaba en Bala Extra o charlando, o igual con Emilio o alguna cosa así, yo veía como adolescente gafapasta, un poco snob, yo en aquella época lo hacía por snobismo. Igual que le engañaba a mi madre y en lugar de comprar el Correo de Bilbao compraba El País, y me veía ciclos de cine italiano en la 2 porque creía que era una cosa interesante que había que hacer. Creo que era por hacerme el interesante. Luego resultó que me gustaba el cine de Rossellini. Pues con Sabina me ocurría lo mismo. Fue mainstream desde el principio. Pero incluso en los tiempos de la Mandrágora, con el otro que no me acuerdo cómo se llama nunca, que canta unos boleros maravillosos, y por supuesto con Javier Crae, cómo no. La verdad que de todos esos no sé cuántos siguen vivos, porque ya, claro, eran mayores para mí. O sea que... Hace bueno, más de 25 años. Entonces, vamos a quitarnos el elefante que está en la habitación cuanto antes y cuéntanos, porque hace mucho, o sea, quiero decir, luego... Después de grabar contigo, esto empieza a ser un poco, no quisiera yo compararme, por Dios, madre mía, pero empieza a ser un poco lo de nadie sabe nada. Que no terminan ellos de saber cuándo se van a publicar los episodios, ¿vale? Bueno, pues yo sí lo sé. Esto lo estoy grabando antes, pero se va a publicar después del podcast que habrán escuchado los oyentes y las oyentes. No voy a volver a decir las oyentas, que luego se genera mucho problema. Por hacer yo bromas, la semana pasada con Ángel Reguera, un experto en climatización, te vendría a ti ahora tal y como estás ahí de maravilla, pero el tío tiene la mala costumbre de que no le gusta trabajar fuera de Asturias, o sea que Andalucía, por lo que sea, no se va a ir. Chico listo. Bueno, chico listo, con la cantidad de necesidad de climatización que tenéis en Andalucía. Yo entiendo que no abandonéis la tierra. Lo entiendo perfectamente. Pero sufrir, ¿cómo sufrís? Es que es peleagudo. Mira, a mí me hace gracia cuando alguien hace el típico comentario de yo no sé cómo os aguanta la calor, yo no sé cómo aguantáis la calor, yo prefiero el invierno. Es una calor distinta. Sí, totalmente distinta. De hecho, la prueba está en cuando yo he vuelto de Madrid, me ha llamado la atención que los 30 grados de Madrid no son los 30 grados de Huelva, que es mi caso. Y además, la prueba, tú abres el grifo de cualquier local, tu casa, el hotel, el bar, y el agua está fría. Aquí en el sur, tú abres el agua y no solamente te puedes lavar la cara, sino es que además puedes tomarte un té perfectamente porque el agua está templada, no está ni caliente ni fría. Ya. Pero en Madrid el agua está fría y esa temperatura que tú tienes que recuperar, sobre todo en moto, es más llevable. No digo que 30 grados sea agradable. 30 grados ya se pasa mal. Sobre todo parado cuando paras los semáforos. Pero a partir de ahí... Claro, porque en moto tampoco se puede ir medio en pelotas. No es lo más correcto. La moto, chupa de cuero no es porque haga frío. La chupa de cuero sí que...
Que sí que quita el frío en verano, en invierno, y que supongo que las tendréis de tipos distintos. Pero la chupa es para no despellejarte si te caes y te arrastras. Mi querido amigo y compañero de podcasting, hacedor y además padre del podcast de Estado Civil Motero, que gracias a ti soy quien soy. O sea... Pues voy a tener que no volver a traerte porque siempre que vienes lo dices. Si yo tuviera que recordar a todos los que me ayudaron a empezar... Pero es que... a ver, vamos, un pequeño inciso y continuamos y hacemos un... Venga, va, haz el inciso, venga. Es que la verdad es que las cosas como son. Yo te dije, oye, ¿tú me podrías ayudarme un poco en esto? Que estoy un poco perdido en cómo se empieza esto. Y perdiste 2 horas de tu tiempo en hacerme una videollamada por Skype y contarme todo lo que debía de saber hasta que yo le di incluso el botón. Entonces, yo creo que ¿cómo debo de considerarte entonces? Yo creo que es un podcaster que se siente formando parte de una comunidad, ¿vale? Con todo mi respeto a la gente que vive de ello, que llega a un estudio de la cadena SER o de COPE o de Onda Cero, ha currado su guión, se lo lee bien, lo hace bien y luego se va a su casa. Hay una diferencia. La diferencia es la comunidad. Mira, yo últimamente no estoy yendo a las JPod, que este año creo que son en Tarrasa, si no me equivoco. Sí. No tengo previsto ir, llevo muchos años sin ir y bueno, es como otro momento de mi vida. Pero la comunidad es así. Yo recibí ayudas, muchas ayudas de mucha gente, muy especialmente de Emilio Cano, pero de muchas otras personas, José Luis Hurtado, mucha gente que te daba recomendaciones y que te decía cómo hacer, tal. Luego tú vas asumiendo tus propios riesgos y luego ya empiezas a volar, ¿no? Le leía en el WhatsApp estos días a una compañera, una amiga, compañera de trabajo, compañera del sindicato, una chica que ha estado de parlamentaria en el Parlamento Vasco por Podemos. Le leía una cita muy bonita en el WhatsApp que dice: no elegimos las raíces, pero sí elegimos las alas. Y dije, mira qué chulo, ¿no? Es una chica nacida en León, periodista, ella viene, trabaja en nuestra biblioteca, y en una intervención memorable en el Parlamento Vasco le dice a un concejal de un partido conservador que tiene como símbolo una gaviota, le dice... porque estaban otra vez con el debate de que si el euskera para arriba, que si el euskera para abajo, cuando aquí el euskera no es un problema para nadie, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Le dice, mire, yo soy nacida en León. Todo esto se lo estaba diciendo en euskera, ¿eh? Yo soy nacida en León, mis raíces son leonesas, mis padres son leoneses, siento orgullo de ser de León, vuelvo cada verano y eso no es incompatible con amar el euskera, con hablarlo y con no sé qué, ¿no? Y luego le leo esto y digo, pues es que ese es un poco el espíritu, ¿no? Ese es un poco el espíritu. No se puede formar parte de una comunidad de podcast en España y que alguien llame a tu puerta y no echarle una mano. Para mí no es una pérdida, para mí es un placer. Lo he vuelto a hacer hace poco. Para una temática, además, que no es de mi gusto. Quiero decir, que tiene que ver con el mundo de la fiesta nacional, que dicen. Pero por encima incluso de una temática que yo no abordaría jamás en un podcast, porque, en fin, tengo mis reticencias con el tema del mundo del toreo, alguien quería hacer un podcast y yo le expliqué cómo hacerlo. Que luego hay quien me ha reñido. Es que, claro, el maltrato animal, digo, sí es verdad, sí yo lo sé. Pero es que quiere hacer podcast. Entonces, yo tengo poco que ver con el mundo motero, aunque me parece bonito, ¿eh? Y tiene una... ¿Cómo decirlo? No sé, bueno, cuando has visto... ¿cómo se llama la serie esta maravillosa? ¿Hijos de la Anarquía? Hijos de la Anarquía. Cuando ya ves Hijos de la Anarquía, ¿vale? Aparte de un montón de tópicos, ya entiendo que tú no te recorres Andalucía entera vendiendo droga. Quiero decir... podcasting. O como le dirías a la Guardia Civil, señor guardia, esto es para mi propio consumo, ¿vale? Sí, lo que pasa es que... Pero ayudas, pero porque te han ayudado. Sí, ¿no? Y por eso es por la que parte... ¿Tú me ayudarías ahora si alguien que empieza te pregunta cómo lo haces y cómo haría?
Es que esa conversación de 2 horas a través de Skype terminaba diciendo, de esto lo hago porque en su día también me ayudaron a mí y tú en su día también ayudarás a otro. Y lo he seguido haciendo precisamente cuando me han dicho gracias por esto. Digo, no, es que esto me lo enseñó a mí quien me enseñó a mí. Yo es que creo que es básico, es decir, bueno, es básico. No, sí, es que tampoco hay mucho más que añadir. Es basiquísimo. Volviendo al tema que ha quedado un poco en el aire sobre las chupas de cuero, y cuando yo te he dicho de que se nota que no eres del ámbito motoril, sí. Cuando nosotros circulamos en moto... ¿Tenéis alguna otra ropa técnica que no tendrá que ver con el cuero para nada? Sí, pero ciertamente el cuero es lo que más protege. Está demostrado que el cuero, de hecho, sí, por encima del cuero solamente está la piel de canguro. Y ya estamos a anda, mi madre. Sí, que en el fondo es cuero, solo que de Australia. Tiene una resistencia mucho más, o sea, es mucho más resistente a la abrasión. Por ejemplo, en circuitos lo que bebes en circuitos pues son monos de cuero técnico y de canguro la mayor parte, pero a nivel de usuario tú vas al centro comercial o al centro del concesionario y compras lo más caro es es cuero de canguro, que se le llama. Que no se me queje nadie, los canguros se comen. Con la piel tampoco hay que tirarla, se puede hacer ropa. Igual que se hace con las de vaca. Exacto. Muchos colores, pero en la moto no se pasa bien, la moto se pasa mal. Y cada vez que alguien me dice, hostia, qué chulo la moto, qué sitios más bonitos has visto, digo, sí, pero lo que no te cuento es que me quito el casco oliendo a motero, se pasa calor en las horas máximas, se pasa frío y además pasas noches donde llueve, donde te encuentras niebla, donde tienes que estar 1000 veces más atento que en un coche o con un vehículo. Tú me dirás. Donde ves, también te digo, donde tú puedes ver en tu casco, pues volar por encima tuyo aves que no lo puedes ver en el coche, porque no lo aprecias a esa distancia de tu panorámica, ¿no? Que es como claro, yo entiendo que tenéis un vínculo con el paisaje distinto, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez, después de años de ir a trabajar a Ermua, cuando todavía iba por carretera, porque hacía muchos años que voy por la autopista, cuando empezó el tema de la subvención de la Diputación, pillarme una caravana en un sitio en donde habitualmente no la hay, porque es una carretera general, Bilbao, San Sebastián, que no tenía en aquella época mayor tráfico, pero de pronto un día, no sé, pues un accidente, cualquier inconveniente, ¿no? Y te quedas parado y dices, anda, mira, si esto es una serrería y huele a serrín. Nunca me había fijado después de 15 años pasando que ahí hay una serrería, porque en el fondo, y me pasa ahora muy especialmente con el Tesla, que con el tema del doble acristalamiento y toda la historia, por ahí tienes a tu gato completamente invitado. Discúlpame un segundo. No, deja el gato, sí, pero no. Si es Normion que están los gatos por encima de su cuello. O es que te está pidiendo algo el pobre. No, lo que pasa es que es muy cariñoso. Es muy cariñoso, es un bebé. Tengo 2 y este llegó de una forma rocambolesca, pero se ha ganado mi corazoncito. Son así. Me tienen engatusado, se puede decir que me tienen engatusado. Sí, fíjate, ¿de dónde vendrá el verbo engatusar? Sí. ¿De dónde vendrá? Pero vamos a ver el color de ese animalito. Vamos a ver. Dame 30 segundos. Te doy 30 segundos. Se está quitando los cascos, se agacha. Puedo dar fe de que va vestido, no hay nada inconveniente. Abre una puerta que creo que es al otro lado de donde se encontraba el gato. Y ahora no sé si me va a enseñar el gato o simplemente el pobre gato le ha dejado encerrado en algún sitio. Bueno, solamente lo he aislado, no digamos que lo he encerrado. Lo has aislado, bien, bien. Estás empezando a utilizar terminología Bukele. Los hemos aislado, pobre gato. Bueno, yo te preguntaba antes por el elefante. Es decir, tú viniste aquí la última vez, ya no sé ni cuánto tiempo, seguro que ha pasado un año lo menos. Tendría que buscarlo, pero no lo voy a buscar ahora. ¿Cómo estás? Pues a todos los efectos estoy curado. Bueno, pero eso es una noticia extraordinaria. A ver, hace 2 meses fui a una de las últimas, uno de los últimos resultados de una prueba médica, el PEC-TAC. Sí. Que es la prueba más invasiva que tienen para ver si tienes un tumor, el tamaño, la forma que tiene, a qué altura está, si se puede, para localizarlo realmente en tu organismo. Ya esté en la médula, ya esté donde esté. Yo vengo... ¿Eso cuánto dura, Vampi? La prueba en sí
40 minutos aproximadamente. Y de esos 40, creo que son 20 lo que tienes que estar en una habitación oscura con una medicación que tienen que dar antes, que es una glucosa química, que a través del aparato en sí, que no es ni más ni menos que un TAC normal y corriente, solo que tiene un pequeño contraste superior al TAC con contraste. Por eso se llama... esos contrastes que te dan calor y cosas raras. No, este no produce ningún tipo... O sea, a diferencia del TAC con contraste que produce calor en la garganta, la lengua y los genitales, pues este no produce ningún tipo, nada. Y sin embargo es mucho más invasivo. De hecho, lo primero que te dicen es que no tengas contacto físico, o sea, que no te acerques a una persona que esté embarazada y que orines lo más que puedas durante las 24 horas, que bebas mucho líquido y que intentes no tener contacto con niños y bebés. Porque estás como si vivieras en Springfield, al lado de la central atómica. Sí. Vale. Entendido. Pero físicamente no... ¿Y qué dijo? Entiendo con lo que nos has dicho. Nos has hecho el spoiler. Podías haber dejado ahí un poco a ver... Claro. No, pero has hecho el spoiler y yo te lo agradezco, la verdad. Sobre la pregunta de sí o no, es sí quiero, sería sí quiero. Pero cuando te iba diciendo cronológicamente, vas a ver los resultados y tu oncóloga de cabecera está hojeando las hojas sin mirarte a ti, sino mirando las hojas, y levanta un poco las dos cejas y dice, pues... Acojona, ¿no? Estás curado. Y yo pero le contesto... de momento cejas sin que te haya dicho nada, acojona. Claro que acojona. Y entonces le damos la razón. Yo sé que está cancelado, que no se le menciona ya en ningún sitio, pero le damos la razón a Woody Allen cuando dice que a partir de una determinada edad lo más bonito que te dicen es benigno. Por supuesto. Por supuesto. Y después de haber pasado por un protocolo en el cual, ya te digo, vamos por el tercero. Digo, vamos... O sea, estás curado y después... Bueno, ahora me dices, perdón, íbamos, que te corto. Sí. No, te corto yo a ti, da igual. No, cuenta. La historia es tuya. Cuéntala tú a tu ritmo. No, si no es que la historia, es poca historia. Te digo, me dice, ¿estás curado? Y yo le contesto, digo, sí, igual que hace 5 años. Entonces ella me dice, no, hombre, ahora te hemos curado de los 2 tumores que tenías cancerígenos en el pulmón y durante 5 años vas a estar revisándote... cada 6 meses. Cada 6 meses, sí, ahora son cada 6 meses. Ten en cuenta de que yo provengo de uno de colon, 2018 aproximadamente, y gracias a esos 5 años de revisiones aparecen los 2 de pulmón. Para eso son las revisiones. Claro, yo le llamo las ITV. Además, todo lo que me pregunta, ¿cómo estás? Digo, yo de momento sigo pasando ITVs. Y todo el mundo, pues es bueno. Digo, sí, bueno, sí, las voy pasando favorablemente. Y ojalá las revisiones fueran cada 10 años. ¿Y los marcadores estos que dicen de ganglios y cosas de estas, todo bien? Tío, yo no he tenido nada. O sea, yo no he tenido ni marcadores tumorales, siempre a 0. Ni he tenido dolores cuando el de colon, ni he tenido dolores cuando el de pulmón, más allá de la operación en sí, que a partir de ahí, por lo que es un la gente postoperatorio. de Huelva como sois, la verdad. Nada. No. Y eso que tú eres más de costa, no eres de sierra, ¿eh? No, yo solamente la sierra cuando yo piso la sierra con la moto y aprovecho para comer algo típico de la zona. Pero vamos, vivo a 15 minutos de la playa más cercana. Para que te hagas una idea. Eso sí, por eso que yo te hago más de playa, que no te hago por Santa Olaya comiendo jamón, ¿sabes? Ostras, es verdad que no me acordaba de que tú has pisado mi tierra, cabeza. Hombre, a ver, yo he pasado por ahí, tampoco vamos a exagerar, he pasado. No, pero acabo de recordar mentalmente tu historia con Río Tinto Minera. Bueno, eso es otra historia, yo ahí poco tuve que ver porque mi padre no llegó a trabajar nunca en Huelva. Aquí tuvimos una colonia, bueno, y la seguimos teniendo de descendientes, ¿no? Pero tuvimos una colonia, esto igual te lo he contado alguna vez, en donde yo hice además segundo de práctica, o sea, prácticas en segundo de carrera. En un barrio de la empresa Unión Española Río Tinto, una vez que se junta la Unión Española de Explosivos y Río Tinto Minera, URT se llamaban entonces, y entonces se le ofrece a un montón de gente de Huelva, de Río Tinto, se le ofrece a un montón de gente venirse para acá, me imagino que porque allí se estaban cerrando ya alguna mina o alguna historia. Afirmativo. Y se vienen para acá a trabajar en el mundo del explosivo y algunos desgraciadamente fallecieron porque aquí en aquella época cada 4 o 5 años había una explosión de una docena de personas y en algún momento de nuestra historia de cerca de 30 fallecidos, si no de alguno más. Padres de chavales, compañeros míos del cole, porque el cole también era de la empresa. Y había un barrio, le llamamos Arcocha, en realidad es un sitio muy peculiar que pertenece a Galdácano y pertenece también a Zarátamo, a un pueblo con el que hay frontera, pero como es territorio de la empresa y la empresa construyó casas, como casas baratas, por así decirlo, como se decía entonces,
donde alojar a algunos productores, que también se le decía entonces, que habían venido de Huelva. Entonces, en el pack, se viene usted al País Vasco a trabajar, le ponemos casa, ¿vale? Entonces, ese barrio estaba lleno de gente de Huelva. Yo no te he contado nunca, yo hice prácticas allí y me di cuenta de algunas costumbres andaluzas, de esa Andalucía occidental que yo conocía menos, y se reían de mí porque yo era un chavalito, un pipiolo de 20 años haciendo prácticas ahí, y había un señor mayor onubense ya jubilado de la empresa que venía allí todas las mañanas y se tomaba un vasito como si fuera un chupito de algo y era blanco. Y yo decía, ¿este hombre qué toma? Digo, ¿qué tomas? ¿Están mal del estómago o algo? Porque a mí me parecía como un vasito de Alka-Seltzer, ¿sabes? Se descojonó por completo de mí y me dice, sí, esto es porque estoy malo, esto me viene muy bien a mí por la mañana. Y ya el otro me dijo, no, eso es anís seco que le echan agua y se pone blanco. Digo, tócate los cojo. Aguardiente. Y eso debe ser una costumbre vuestra que seguro que se hace en otras partes de España, pero me pareció que era muy, muy de la tierra. Sí. De hecho, es uso y Palomita costumbre. o palomilla, o no sé cómo le A llaman. palomitas le llaman, sí. Tú La vas palomita. al típico bar, perdón, al que- vas al típico bar de la zona y tú le dices al camarero ponme una palomita y sabe perfectamente que es anís seco, aguardiente. Mm. Pero claro, ¿cómo iba a saber yo que echándole a eso agua se convertía en una cosa blanca? Bueno, una experiencia muy... O sea, que yo a tu tierra no la conozco tanto, pero es verdad que hay mucha gente de tu tierra en mi pueblo, de aquella época, descendientes de gente de Huelva, claro que sí, sin duda. Claro, me ha llamado la atención porque sí que es verdad que, como oyente tuyo que soy, hay cosas que sí sé y otras que se me habían olvidado por momentos. Se Y me lo de olvidan a Río mí. Tinto lo habíamos hablado en su día, pero vamos, Sí, se me me olvidan a había mí. pasado. Bueno, o sea que la oncóloga, bien. En ese momento está permitido abrazar a la oncóloga te dice, sí, hombre, ven aquí, dame un abrazo. ¿Qué más No. quisiera yo? Pero hay una cosa que evidentemente es, todo el mundo lo entiende cuando llegas a la cuarta planta del Juan Ramón Jiménez, en mi Sí, caso, que es el hospital de aquí de Huelva, una claro. planta que está especializada precisamente en el tema oncológico. Es algo que es un rumor extendido entre todo el mundo que en Huelva, ya sea por la contaminación que había desde, yo qué sé, la época que el polo químico que teníamos, pues Sí. sí que es verdad que el índice de mortalidad por tipos de cáncer es bastante alto. Y aquí viene bastante gente a estudiar, terminar perdón, su carrera o, bueno, oncología en sí. De hecho, yo he conocido muchos chicos y chicas que han pasado, porque ella me los ha presentado. Ujú. Y hay algo que es que te queda diáfanamente claro, sobre todo cuando empiezas con el tema de la quimioterapia y radioterapia. Y es que aunque todos son súper simpáticos y amables, y la verdad que son chapó porque hay que entenderlo, ¿no? No te empatizan contigo o, no, o intentan de no entrar en ese Ya. límite de te conozco, sé tus costumbres, sé cómo eres o contamos un chiste. Te son Porque simpáticos, todos son simpáticos. un día alguno no está y luego es muy duro. Sí, y claro, por ejemplo, en el caso de mi oncóloga, me ha conocido, bueno, nos conocemos desde el 2018, que han pasado bastantes años ya, ¿no? Y bastantes veces que nos vemos y me pregunta incluso por mi padre. En este caso es mi padre ahora, el que está bastante fastidiado. Él está... Y Él tiene... es cliente también de ella. Sí, y además la historia es un poco rocambolesca y no quisiera tampoco monopolizar la conversación, pero mi padre, que me acompañaba a las sesiones de quimio y demás, Ujú. y siempre, claro, tu padre con ese enterismo, decirte, esto para adelante, que esto no es nada, que esto, mira aquel, mira el otro, si esto no es nada, esto es para adelante, esto, bueno, pues ya queda menos, venga, pum. Y claro, yo era el único de mi familia y alrededor de mi familia que tenía cáncer, ya Ujú. sea de un tipo o de otro, cáncer. La palabra cáncer es muy extensa, ¿no? Claro, me hacen un estudio, intentan averiguar intentan averiguar que esto fuera concedido por mis antepasados o como lo queramos llamar, pero no era así. Mi padre no ha tenido cáncer ni tiene cáncer. En el momento que tú ya das positivo, pues toda tu familia, sobre todo los varones, pues se hacen la colonoscopia, tus descendientes se lo Ujú. hacen como unos 10 años antes de que a ti te lo diagnostiquen, y en este caso mi padre
que es muy listo y a la misma vez muy tonto, no pide la colonoscopia pero no se la hace y no la Ya. reclama. Y a nosotros esto se nos pasa. Ya. Hasta que en un momento de su vida, han pasado 8 o 10 años aproximadamente, no, unos 6, diría yo, entre 6 y 8 años. Vemos que pierde peso. Ojo, mi padre ha tenido una jubilación muy buena. Tan buena como que ahora hace lo que no que lo que le dé la gana, pero que se puede permitir, pues, igual que cualquier jubilado, levantarse a la hora que quiere, va con la tertulia Sí. con sus compañeros, etcétera, Sí. y cogió kilos. Cogió kilos de alegría, porque lo veías Sí, tú y se ponía al lado de cualquier embarazada y decía, mira, yo tengo más barriga que cualquiera de estas embarazadas. Mi hermana, que tiene 2 mellizas, tenía menos barriga que mi padre. O sea, mi padre era barrigón. Pero van pasando el tiempo y ves tú que va perdiendo peso. Y dice, no, pues yo estoy comiendo bien. No, pues estoy perdiendo peso. Digo, papá, no es normal que tú estés perdiendo peso. ¿Cómo lo haces? Que eres la envidia del barrio. Hasta que un día tu madre te dice, pues venía en el coche conduciendo y se notaba mareado. Y ya le comenté, ¿tú te hiciste la colonoscopia? Que ella dice, no, no me han llamado. No, no te han llamado, pero tampoco has reclamado. No, pues entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. Y te toca pelearte un poco con su médico de cabecera, que es un médico genérico, para intentar de decirle que, oye, que vamos a reclamar la colonoscopia, vamos a intentar hacerle una radiografía. Y un poco me decía que no. Entonces yo le digo, mira, yo soy paciente oncológico y mis hermanos se han hecho toda la colonoscopia, mis hijos están pendientes, etcétera, pero él no se la ha hecho ni la ha reclamado. Le metí un poco más, insistí bastante, la verdad, pero sin perder las formas, y accedió a hacerle una radiografía. Y en la radiografía pues ya aparece una mancha negra, a partir de ahí pues el TAC, está con contraste, etcétera, y evidencian que tiene la garganta, perdón, en el pulmón, muy pegado a la tráquea, que de hecho le fallaron las cuerdas vocales, estaba fónico. Pues eso es lo que no le deja comer. Tenía un tumor de 9 centímetros y a partir de ahí pues sus 6 sesiones de quimio, 33 de radio, 15 más de radio en la cabeza y se redujo a 3 centímetros. Hasta el momento en el que la semana pasada en su ITV rutinaria pues le dicen que ha vuelto a subir a 7 centímetros y medio. Ya. Claro, a partir de ahí pues ya tú dices, lo mío es un resfriado. Lo mío es un resfriado. Al lado de lo que tiene mi padre, lo mío es un resfriado. Bueno, cada uno tiene su historia, ¿no? Fíjate tú que tú te has salido por completo de la estadística. El otro día, no me acuerdo dónde fue, viendo algo en YouTube, descubrí una cantante, una chica que debió de ganar o participar en Got Talent, no sé si Estados Unidos o Gran Bretaña, y que había fallecido con 20 y pocos, 25 años quizás o 30 como mucho, de cáncer de pecho, ¿no? Y dices, jolín, es que es muy pronto. ¿Cómo le pasó a mi hermana? Muy pronto, muy pronto. Cuando digamos, los protocolos de la sanidad, de la bendita sanidad pública que tenemos, no entran. Porque yo recuerdo que yo la primera prueba de control del cáncer de colon me la hice por rollos también de cambio de cuando cumples los 50 años a un cambio de centro de salud, etcétera. Aquí, Osakidetza, lo que sería ahí el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, te hace la prueba cada 2 años por centro de salud de atención primaria. ¿Vale? Ya sabes, lo típico, el palito, tal, lo he contado alguna vez. Claro, si tú llegas al sitio, en teoría, en cuanto cumples 50 años, el primer año que le toca a tu centro de salud hacer la prueba, a ti ya te llega el palito, te llega el botecito, lo entregas y prácticamente en 2 días te llega una notificación diciendo todo bien. Ya está. Y mientras tanto tú levantando las cejas y pensando lo que estabas esperando de la oncóloga. No, porque mi manera de ser ha cambiado mucho desde la adolescencia. Yo en la adolescencia era muy hipocondríaco. Pero hace muchos años que eso se quedó atrás. Muchos años. Quiero decir, hay una realidad, y esto tú y yo creo que lo hemos hablado. Hay una realidad. La única certeza que tenemos en la vida. La única. Que todos sabemos. Y eso es una cosa que de vez en cuando te preocupa, le das una vuelta. Unas veces estás más en paz, otras veces estás menos en paz. Pero la verdad que yo no le doy ahora vueltas a la cabeza si me voy a morir mañana, ¿sabes? De hecho, no es lo que entra en mis planes ahora mismo. No pienso en ello, pero...
Y mucho menos después de hacer una prueba que en realidad lo que te están diciendo es cada 2 años vamos a ver si hay algún síntoma mínimo como para que nos preocupemos en un cáncer que es uno de los cánceres más habituales en Occidente, porque es así. Entonces, claro, ¿a ti de qué te ha servido lo que te pasó con el primero? Te ha servido para salvarte la vida con lo de después. Si no te hubieras hecho todas esas revisiones que tú te tenías que hacer, pues vete tú a saber cuándo hubieras mostrado tus síntomas. A lo mejor era tarde, ¿sabes? Cierto. De hecho, mira, hay una frase que tenemos oyentes en común, tanto en Estado Civil Motero como en Bala Extra, y saben que esta frase yo la instauré, de hecho la gasto demasiado, ¿no? Que es en el por culpa de o gracias a. En el por culpa de o gracias a, este tipo de cosas, la pérdida de un ser querido, el tener una enfermedad en la cual no sabes qué repercusión tiene, te hace ver la vida, lo digo de color de rosa, pero te hace preocuparte a lo mejor en cosas o despreocuparte en cosas que no tienes por qué preocuparte, tendrán que suceder o no. Mira, yo comento muchas veces que el típico que listo o listillo que en una rotonda te pasa, a mí me cabreaba muchísimo. Yo me enfadaba con esa persona, yo le deseaba el mal. Ahora me da igual, ahora me adelante y digo, ojalá corra más y no tenga que verlo más ni me estorbe a mí, porque ese hombre a lo mejor, pienso incluso que tendrá prisas, que a lo mejor de peso, para poder haber hecho esa cosa que ha hecho, esa temeridad. Casi nunca, pero bueno, yo te entiendo. Yo te entiendo. Llega un momento en la vida, también te digo una cosa, no solo es la enfermedad, también han de ser los años. Porque yo, gracias a Dios, no he tenido nunca un diagnóstico como el tuyo. Y es verdad que supongo que tiene que impactar mucho más lo que tú me estás contando, pero también es cierto que con 57 tacos dices, bueno, vamos por partes. Quiero decir, deja a la gente que se equivoque, deja a la gente que cometa sus propios errores y tú camina tu camino, en moto, en Tesla, andando, en bicicleta o a la pata coja. Es que puede que sea por la edad o puede que sea por un diagnóstico, te das cuenta, no, te pone a lo mejor un poco en tu sitio en el aspecto de, te puede suceder saliendo del baño, que te resbales, puede suceder cruzando un paso de peatones. Lo que pasa es que esto te hace ser más consciente de que somos vulnerables, somos frágiles y que tenemos un fin. Lo único que pasa es que el diagnóstico parece ser, o a mí me lo parecía, que te pone fecha de caducidad. Y tú eres un poco más consciente de que tienes una fecha de caducidad. Pero por otro lado, en el por culpa de o gracias a, te pones a pensar y dices, hostia, pues yo me iría con una vida bastante plena. Pues yo creo que le puedo pedir muy poco más a la vida. He viajado, he conocido gente, tengo mis hijos que me quieren, tengo una compañera que me quiere, tengo incluso 2 gatitos que son adorables. He creado un contenido episodio tras episodio. Por cierto, sin hacer spoiler, ayer precisamente cumplimos 400 episodios desde que tú me diste la opción de crear contenido. Entonces, en el por culpa de o gracias a 400. Una baja de larga duración y un diagnóstico negativo, pues tengo muchas más cosas de las que tenía antes de haber tenido este diagnóstico negativo. Y estoy súper contento por esa parte. Fíjate, hablábamos, ¿no? La enfermedad, la edad. Yo creo que lo que hace la enfermedad, sin haber pasado por una situación como la tuya, la enfermedad lo que hace es sumarle experiencia y formas de ver la vida más maduras a una persona más joven. Es decir, tus años son un poco los años de perro y de gato. Algunos de esos años, estos últimos 7 años luchando contra la enfermedad, contra las enfermedades, porque es verdad lo que tú dices, decimos cáncer y ya todo es cáncer, pero son distintos. Sí. Seguramente que cuentan por 3 o por 4 en cuanto a experiencia vital, a darle vueltas al coco, a reflexionar sobre el sentido de la vida, a reflexionar sobre lo que tú dices, ¿no? Nuestros muy antepasados, excursión que te recomiendo, te pilla lejos, pero excursión que te recomiendo una semanita, bien, cuando quieras huir del calor de Huelva. Burgos, que Carmela siempre me dice que tiene sus suspicacias respecto al Museo de la Evolución Humana. Cuando vienes a Burgos y ves la evolución humana y te dicen, no, es que hace 300.000 años
la esperanza de vida eran 30 años. Y dices, bueno, pues no vamos mal. El mundo va cada vez a peor y se está yendo a la mierda. Pero desde luego hemos alcanzado cotas de bienestar que no había, ¿verdad?, cuando vivíamos en las cavernas. Eso está claro. Eso está claro. Entonces yo te escucho hablar y tengo la impresión de que es una mezcla. La enfermedad lo que hace es actuar sobre la edad. Acorta los plazos en los que tú adquieres una madurez. Me da la sensación. Yo diría también que sí. Evidentemente te pone en tu sitio, ¿eh? Te pone en tu sitio. Si tenías cierto ego o si te querías ser alguien mejor, pues te pone en tu sitio. Y si te menospreciabas o pensabas que eras alguien menor o alguien que tú veías que no llegabas a la altura de cualquier otro, pues también te pone en tu sitio. Que en cierto modo, pues aprendes muchas cosas y por ti mismo. También es verdad que tocas fondo, porque sí que es verdad que, de hecho, la Asociación de Cáncer en España tiene incluso psicólogos y psicólogas que te ayudan no a enfrentarte a la enfermedad en sí, sino a que tú te desahogues y le cuentes inquietudes que no tienen nada que ver, evidentemente, con la enfermedad, pero la verdad es que yo no conocía la faceta de un psicólogo hasta que hablé con esta señorita psicóloga y de vez en cuando me digo, necesito visitarla aunque sea un rato, pero sé que como me la visito un rato, pues al final terminas como en el confesionario, pero con otra empatía, ¿no? Con otra facilidad. Con esto lo que te quiero dar a entender es que en el Por culpa de o gracias a, pues ves facetas que no veías en ti y ves que después de tocar fondo empiezas a subir y después de no montar en moto vuelves a montar y vuelves a revivir una sensación que la tenías perdida, olvidada. Claro. Y valoras ciertamente un poco más las cosas. Bañarte en agua fría, oler olores que recordabas y que a lo mejor no los olías porque te has pegado un mes en tu casa encerrado, en claustro, como tengo, por ejemplo, mi gatito. ¿Qué playa tienes cerca? Nosotros tenemos, si mal no recuerdo, 100 y pico de kilómetros y hay muchas playas, Sí. playas cerca. No viviendo vacilando. Lejos de la costa en Huelva tienes toda la costa, toda la cornisa atlántica de Andalucía para ti solo, si eso lo tengo claro. Tenemos a uno que le dicen el Golfo de Cádiz. El Golfo de Cádiz le llaman. El Golfo de Cádiz, sí, pero que está frente a Huelva en realidad. Sí, es esa parte. Cerca tenemos lo que llamamos el cruce, que es una zona que divide Punta Umbría, la zona de Punta Umbría, que es una punta, una flecha, con el Rompido, que parte del Rompido pertenece a Punta Umbría y a Cartaya, para que tú veas que todo está un poquito unificado, pero que ya te digo, para andar solamente para llegar a la orilla de la playa, tienes cientos de metros de arena, que claro, evidentemente si vas temprano no te quemas, pero como vayas a una hora, esa hora dices, tú quieres tomar una cervecita al chiringuito, pasa paso ligero, porque la arena calienta. Son arenales enormes. Yo creo que es una característica, fíjate que te diría que igual solamente en España solamente la tenemos en Huelva, ¿no? Esas playas tan gigantescas. No, existen otras zonas que también tienen no tantos metros, pero sí que tienen bastantes más metros de playa para llegar, o sea, desde donde tú aparcas hasta todo arena, hasta llegar a la orilla de la playa. Vale, el problema de pinchar la sombrilla no es problema. Hablas de ancho de la playa. Yo me refiero también al largo de la playa. Wow, que son unas playas como que dices, se acaba Cádiz y dices, mira, me voy a ir andando por la playa hasta Portugal. Perfectamente podría ser. A lo mejor la desembocadura del Tinto y el Odiel, que es la zona, que es zona portuaria realmente, es zona donde se embarca y desembarca los barcos. Entonces hay un corte ahí entre Mazagón y Punta Umbría, donde tendrías que cruzarlo en lancha. Pero incluso existe lo que se llama la isla Saltés, que es la única isla que existe en Huelva que no está explotada como tal, incluso en la época de, si no recuerdo, Franco, por poner unas épocas muy lejanas, no tienen por qué ser precisamente esa época. Existían rebaños de ovejas de pastoreo, donde tenían sus pastores para ir, y de hecho... ¿Pero son islas o son islas que con la marea... porque claro, ahí ya estamos hablando de que recuerde la gente un poco cómo es la geografía española. Eso ya es una playa tan atlántica como pueden ser las playas gallegas, aunque sea Andalucía. Sí. Con su respectiva marea. Y con su fresquito. Sí,
Sí, ya te digo que tiene ese... Tenemos una peculiaridad de zonas bastante curiosas, me vengo a referir, porque de hecho las playas que te vas a Isla Cristina, que está a 50 kilómetros hacia mi Sí. izquierda, el agua está bastante más fría. Te vas hacia 50 kilómetros hacia el contrario, hacia Matalascaña, pegando casi a Sí. Sevilla. La arena es fina, limpia, sin ningún... Bueno, la cuidan muchísimo. No tiene tantos metros de orilla, de arena o de ancho, como tú quieres decir, que, bueno, perdón, de largo o de ancho. Es que depende de cómo se mide el largo o ancho. Pero es muy típico de que te planchas la sombrilla y te das un paseo. Y te das un paseo largo por toda la orilla, de lado a lado. Porque podemos hacerlo. Cosa que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estuve en Asturias, que dije, esto no es playa. Aquí cuando sube la marea no tenéis sitio donde plantar la sombrilla. Ya Cuando estamos baja, a lo faltando. mejor. Ya estamos faltando. No estamos faltando, al contrario. Yo escúchame, me siento muy enamorado del norte de España. El norte es distinto. Es distinto. Pero vamos, que yo, si un día te llamo por el camino, ¿te vienes conmigo a Nueva Umbría? ¿Tú serías de, pues no me pilla cerca un bañador y no pasa nada? Tú descuida que no te va a faltar. Por un lado no te puede faltar bañador, por otro lado tampoco te va a sobrar el bañador. Te puedo llevar a playas ciertamente nudistas donde al final tendrías que llevar tu toalla para sentarte. Tengo en esa ese referencia, la playa de Nueva Umbría. No sé si es la mejor o solamente... Ya no existe esa práctica en esa playa precisamente, pero te podría llevar Pero una vamos a zona... peor, entonces, siempre. Nah, tampoco es a peor. También te digo que el nudismo no es algo que se lleve tampoco... Hay zonas donde tú sabes que de aquí a allí, que no hay coches, que tienes que ir andando, lo que te vas a encontrar es lo que te vas a encontrar. Gente en pelotas. Sí, Lo que viene siendo un ser humano. sí, es como yo suelo decir, digo, yo hago topless todo el año, o sea que ahí no paso desapercibido. Está claro. Bueno, ¿cuál es tu siguiente viaje en moto? Gordo, viaje gordo. Igual no lo tienes previsto todavía en el tiempo, pero ¿cuál es tu siguiente proyecto gordo? Tengo cosillas pendientes, pero siempre serán por España. Yo, a diferencia de muchos de los oyentes y participantes y contertulios del podcast que te cuentan que han estado en Kazajistán, mira, precisamente... Cabo Norte, ¿no? Mítico viaje de cualquier motero español. Sí, la carretera austral más al norte, o sea, la carretera más al norte dentro del círculo polar ártico es Cabo Norte, que eso es como la Meca, ¿no? Eso es como decir, he ido al Rocío y he hecho el camino del Rocío. Pues precisamente estoy editando un episodio de un chico de 65 años, Valentín. Un chico. Lo ha hecho en Vespino, ¿eh? En Vespino. Pero es que cuando hablé con él hace 2 días... Pero eso en la parte final tiene una cuesta para arriba que no veas. Claro, pero la diferencia es que él tiene un motor híbrido. Ah, amigo. Gasolina y a pedales. Ah, pedales también. Claro. Vale, pensé que me ibas a decir eléctrico, pero ya veo que no. Ya lo sé. Es ya más sé sostenible todavía. Sé que no habías pillado el concepto a la primera. Y cuando hablé con Entonces él... el tío va en bici eléctrica o no, moto Vespino. Vespino, del de toda la vida. Está. Le ha hecho sus 4 mejoras pequeñas para adaptar la carrera larga, pero es que además él va con sus maletas fabricadas por él en panel fino para que ocupe para que pese lo menos posible, su maleta delante. Además podéis ver, buscáis en internet, en Google, Cabo Norte. Es el tercer hombre que ha cruzado y ha llegado a Cabo Norte y ha vuelto con su Vespino. O sea, que no es Madre mía del amor hermoso. Que además luego tienes que ir buscando carreteras en donde no te multen por ir en Vespino, porque claro, en una moto, aunque sea de 125, puedes ir por cualquier sitio. Exacto. Pero ya con un ciclomotor estamos hablando de otra cosa distinta. Y cuando tú preguntas esto, ¿y por qué? Pues porque el hombre tiene esa ambición, ese poder de superación de subir al Everest, de después de tener un cáncer, ver que, mira, hace poco también, una chica que le diagnosticaron también su respectivo tumor y cuando terminó con la quimio dice, bueno, pero ¿puedo montar en moto? Y le decía a la oncóloga, dice, no. Y dice, ¿por qué? Si ya ha terminado la quimio, dice, porque es peligroso. ¿Qué es peligroso? Quita ya, hombre, dame la medicación del año y le dio la vuelta al mundo. Hombre, eso tiene tela. Montar en moto es peligroso, claro que sí, pero vivir... Como dice, mira, vamos a seguir con la cultura musical. Creo que es Ismael Serrano que dice, el hecho de vivir deja secuelas. Claro, pues es que si... Tú te sabes el chiste del tío... Te lo voy a contar como si fuera mi tío, ¿vale? Esto a mí no me ha pasado, no son hechos verídicos. Dice, mi tío no fumó un cigarro en toda la vida
Salió un día a hacer la compra al Mercadona y le atropelló el camión de la tabacalera. Ironías de la vida. La cosa es así, la vida es así. La vida es así. ¿Te he contado que soy capaz de fumarme un cigarrillo en un segundo? ¿Eh? ¿Pero tú qué eres? ¿Un vampiro? Ah, claro, sí eres un vampiro, sí, sí. Ya. Pero soy capaz de hacerlo en un segundo y en un tercero. Ah, claro, y en un cuarto. Dice, doctor, vengo muy preocupado. Dice, ¿qué le pasa? Bueno, hombre. Dice, hombre, pues que fíjese que todavía tampoco soy yo tan mayor. Y el primero bien, pero el segundo no. El segundo no. Dice, hombre, es usted joven, pero tiene ya 65 años. Tiene que tener en cuenta también sus limitaciones. ¿Qué es lo que usted quiere? Dice, pues llegar al tercero, que es donde vivo. Muy bueno, muy bueno. Esa es la cosa. Este es el nivel, chicos, este es el nivel. Este es el nivel, sí, este es el nivel. Estamos entre la muerte y los chistes. Es Porque que la vida ocurre ahí, Vampi? La vida ocurre entre que un día puedas estar muerto y tomarte la vida con filosofía y con sentido del humor y que no te importe que te adelante un subnormal en una rotonda. exacto. Y mientras tanto hay que intentar de disfrutar, evidentemente, dentro de las limitaciones tanto económicas como físicas de cada persona, pero disfrutar de los amaneceres, de cosas que tan triviales como ver un amanecer o un atardecer, que están todos los días ahí y no los vemos porque no nos damos cuenta. Porque no miramos. Porque necesitamos irnos a la República Dominicana para ver atardecer o para ver amanecer. Y resulta que a lo mejor vives a 150 kilómetros de Huelva o a 200, me da igual, o a 1000, como puede ser mi caso. Y dices, bueno, y si en lugar de volar 12 horas hasta el Caribe, coges el coche o la moto o el tren o el avión y te vas a Huelva o te vas a Cádiz, ¿qué puede pasar? No, pues que estás una tarde tomándote un mojito en el Cabo de Trafalgar, viendo un atardecer impresionante y lo recuerdas, pues, 2011, lo recuerdas 14 años después como si fuera ayer y dices, Dios, qué tarde tan buena. Es que realmente no necesitamos, tú mismo lo has dicho, no necesitamos ir a Cabo Norte ni como meta, ni necesito ese viaje idílico para que sea mi propio viaje. Me conformo no, realmente por tiempo, bueno, ahora que he vuelto a la vida laboral, porque por culpa de Dios, gracias a después de otra vez otros 2 años de baja, vuelvo a la vida laboral pleno. Digo, hostia, que me como mi trabajo, me encanta mi trabajo. ¿Por qué? Porque he estado mucho tiempo sin él, lo echaba de menos, y sí que es verdad que al poco tiempo estaba diciendo necesito unas vacaciones, porque me lo estaba comiendo. Porque me sentía vivo, me sentía realizado con mi trabajo. Ahora es que es verdad que no tengo tanto tiempo para realizar contenido. Tú mismo lo has podido comprobar con esta agenda Sí. que tenemos, pero me encanta. Y a la hora de realizar viajes, que es lo que venía la pregunta anterior, tengo muchísimos viajes, perdón, tengo muchos viajes pendientes de ver a gente conocida, gente desconocida, colegas que a lo mejor lo tengo en tal sitio, pero solamente por el mero hecho de darles un abrazo y evidentemente aprovechar para comerme un chuletón, como corresponde, o un bocadillo de calamares, o yo qué sé, un cachopo. Es que, y ver esos atardeceres o esos amaneceres y crear ese contenido, crear ese recuerdo y esa fotografía que luego la volveré a ver y decir, joder, macho, por fin he estado en este sitio, puedo decir que he estado en este sitio. Ver en mi iPhone, cuando yo abro las fotografías, esas 26.000 fotografías que tengo, y ver dónde he estado, en esos sitios que he estado, es que eso pertenece al hecho de decir, he creado todo esto y yo me encuentro pleno, o sea que podría irme perfectamente del barrio, pero todavía me quedan cositas por hacer en este barrio para poder decir, pues yo pasé por aquí. Bueno, vamos a dejar cualquier otra urbanización en otra parte para otro momento y yo creo que el barrio es un buen sitio para vivir. Sí, todo barrio es bueno para vivir. Y este en el que estoy ahora mismo no es ni el mejor ni el peor. Me gustaría visitar el tuyo también, ¿eh? Galdacao, lo he escuchado tantas El veces. mío es el barrio en donde nací. Y si Dios quiere será el barrio en donde, ¿sabes? Quiero decir, se cerró el círculo, esto ya lo he contado varias veces, pero es así. Tengo esa visión de un círculo cerrado. Volver a un lugar en donde yo jugaba de niño, que había un caserío,
que el caserío se quedó en ruina, lo tiraron, se unen un barrio muy de mucho nivel que hay aquí en Galdácano, con unas casas carísimas, con el barrio de mis padres y con la casa donde mis padres vivían cuando yo nací, con unas viviendas que para mí resultaron asequibles en ese momento y, y al final cada uno tiene como su lugar en el mundo. Y fíjate, yo durante muchos años en mi pueblo, viviendo en mi pueblo y viviendo fuera, siempre pensé que este era como... Yo venía a pasear a esta zona del pueblo. Y entonces ahora vivo en la zona en la que me gustaba venir a pasear. Y lo otro, pues, no lo sé. Igual resulta que cruzamos la otra puerta y nos damos cuenta que es un sitio en donde lo tenemos todo pagado, es un all included, y hay micrófonos por cualquier sitio y tú te puedes poner a grabar donde tú quieras. Sí, y dices, madre mía, ¿cuánto tiempo he estado en el otro lado? Que tenía que ir a trabajar y pagar la moto y pagar el coche, la casa, unos líos de la leche. Y aquí te levantas por la mañana y nada más que disfrutar. Ni tan mal, ¿eh? Suena romántico incluso. Suena muy romántico. Para un podcaster es la versión del paraíso de los musulmanes con la... Bueno, no voy a decir lo que dicen porque somos ya gente mayor, hombres, y hay Sí, pero cosas te he que... entendido. Tú me has entendido. Tampoco voy a comparar los micrófonos con las mujeres, faltaría más. No, Hasta no, ahí no podíamos entiendo. llegar. Pero tampoco debe comparar yo mi coche con un Tesla. Yo no me atrevería a comparar mi coche con tu moto, fíjate. Bueno, a ti te satisface la moto que, perdón, es el coche que elegiste después de haber tenido el Mí y al final cambiarías a un coche híbrido, volverías a un coche diésel. Yo ya no volvería a un coche de combustible, eso lo tengo claro. Más adelante, yo creo que no, que este va a ser mi coche. Ya, tengo 56, 57 tacos. Y dale con la edad. No, coño, escúchame, quiero decir, con la inversión que supuso, con lo mucho que lo cuido, con el kilometraje que yo le veo a los coches, que además el kilometraje de mi coche, bueno, digo que reducirá mucho cuando me jubile, vete tú a saber. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero es verdad que ahora cotidianamente yo le hago todos los días sus 100 kilómetros, vamos, entre una cosa y otra, que si fútbol, que si trabajo, serán sus 100 kilómetros. Yo digo que me ha de durar. Y ya cuando me toque cambiar, me veo como aquellos abuelos que tenían un 1430 cuando ya se estaban vendiendo aquí los Seat Ibiza y los Volkswagen, y ellos seguían cuidando, sacándole brillo al cromado de su 430, de su 1430, ¿sabes? Que tú decías, o del Seat Bocanegra, aquel tan bonito que había, Sí. y estaba ahí. Yo tenía uno en donde vivía con Teresa, con mi exmujer. Había pues yo creo que era un 1430 Sport, era como un coupé. Y lo tenía en un azul clarito, en un azul cielo precioso, precioso. Y yo le veía que de vez en cuando levantaba, porque yo tenía la plaza de garaje de rayas, pero él la tenía cerrada. Levantaba la persianita y yo le veía que estaba allí puliéndolo. Digo, pero no lo saca nunca, no lo arranca este hombre. Vete tú a saber qué recuerdo, qué época, en qué momento se compró ese coche, qué supuso, porque en aquel momento ese coche era un deportivo, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos como nuestro recuerdo. Fíjate que mi Seat León ahora mismo es, pues, el armario ropero de mi hijo, entre otras cosas. El otro día me dice la novia, tu hijo tiene ahí no sé cuántas camisetas, una chaqueta, un abrigo. Dice, pues, es que salgo por ahí por si cambia el tiempo. Digo, la madre que lo parió. Me recuerda a mi época en la que yo tenía una mochila verde militar, Sí. que en invierno era una manta y en verano era una calzona, una camiseta y una toalla. Pues eso. Y en el fondo, más allá de la mochila o de lo que te cabe en la parte de atrás de un pequeño coche de 4 metros 20, si es que incluso sobrando el coche, incluso te voy a decir una cosa un poco anatema para un motero, incluso sin la moto, si al final echas una mochila al hombro. ¿Tú te acuerdas? Tú veías a este hombre, al
Al aragonés, al que fue diputado de Chunta. No, me no, acuerdo no, del no hables de nombre. política, que creo que te lo he comentado. que a No, mí hombre, la pero era política músico, Labordeta. Ah, José Antonio José Labordeta. Antonio Labordeta, hombre, no te estoy hablando yo de política. Hombre, luego se hizo político un tiempo de su vida, pero este hombre era político igual que yo cura, ¿sabes? Cuando el futuro venga a Un tomar país café. en la mochila, un país en la mochila se llamaba Sí, aquel programa, en la 2 creo que lo daban. sí, sí, muy Qué bueno. maravilla, por Muy Dios. bueno. Parafraseando, hay un podcast que se llama Un país en el top case. Top case es esa maleta que llevamos atrás para Ajá. guardar nuestras cosas y más o menos habla un poco de las rutas. No es una recomendación realmente lo que hago, pero me he acordado precisamente por eso, ¿no? Por un país en la mochila, un país en el top case. Al final, mira, y eso es una verdad que los que sois moteros lo tenéis a fuego grabado, ¿no? Al final te tiene que caber en las, ¿cómo se llaman? Las Maletas. maletas y no tienen algún nombre más romántico, tipo caballo. Alforjas. Las alforjas. Es que correcto. dependiendo del tipo de moto llevan maletas, alforjas. La top maleta case. entiendo que es la que es más más rígida. moderna, más rígida, y la alforja es la de cuero de toda la vida. Sí, existen también de tipo cordura, que son más flexibles, pero que también se le llama alforja, van adosados a los lados. Claro, pues si te puedes hacer un viaje por toda Europa con 2 alforjas, bueno, y una buena visa, tampoco viene mal. Te he contado que es que parece que estoy haciendo publicidad del podcast de Estado Civil Motero, pero no es el caso. Hazla. Pero si aquí la gente viene a publicitar lo suyo también, no, ¿eh? no, hombre, no, para nada. para Hombre, nada. claro, pero sí, es de Pero lo que se mira, trata. sí voy a romper una lanza a favor no de Estado Civil Motero, sino de la diferencia entre un motero y el usuario de la moto. Sí. Y aquí, cuando nuestro Yoyo Fernández, le fastidia, que a mí me fastidia incluso mucho más que a él, cuando pasa esa motito detrás de suya cuando está grabando, ese no es motero. Ese no me define a mí como motero. Es un usuario de la moto haciendo ruido. Bueno, pero a ver, sí, es cierto, a lo mejor le podía haber dejado puesto el silenciador por no hacer la normal. Pero bueno, pues es un hombrecillo de pueblo que necesita, o una mujercilla de pueblo que necesita su motillo. Chavalillo, una chavalilla. Y que le hace vamos, avío. un Y teniendo en cuenta que le escuchamos a Yoyo y sabemos que ahí llueve 1 de cada 100 días, pues la moto va bien. Claro. Ayer vi una que yo creo que esas son Piaggio. Iba detrás de uno que además no veas cómo cogió una rotonda precisamente. Cuadriciclo. 2 ruedas adelante y 2 ruedas atrás. Triciclo. No. No te estoy hablando de la que lleva 2 ruedas delante y una atrás. Esa la he visto. Ayer he visto una que lleva 2 adelante y 2 detrás, pero es de la familia de esa que tú me acabas de decir. Vale, sí, ya sé cuál es. Me pareció flipante. Digo, claro, aquí caerse es más difícil una vez que le coges el tranquillo. Es mucho más difícil. Ten en cuenta que es el doble de neumáticos los que están tocando la carretera. Pero que el tío cogió la rotonda y yo ya me desvié. Yo no hice la rotonda, yo me desvié, subí para aquí, para casa. Pero al tío le vi cómo se tumbaba y lo que hacían las ruedas traseras. Flipante. Me quedé flipado. Es un despropósito, ¿eh? Porque como motero no tiene sentido llevar el doble de neumáticos, que es el doble de peso, con un doble de consumo, y luego cada vez que tú vayas a pasar revisiones también es un incremento. Además, los neumáticos son neumáticos específicos. Hay una cosa que quiero contar para volver a mi parte del podcast. Venga. Una diferencia abismal entre un motero y un usuario de la moto es que el motero sí o sí siempre va equipado. Siempre, tú cuando ves a un motero que lleva su guante, su cazadora, su pantalón, que no pantalón corto, ese es un motero. El usuario de la moto... Mira, tengo un compañero de trabajo que viene todas las mañanas en su scooter y lleva su casco porque es obligatorio. De hecho, la última vez que le toqué el casco, tenía la parte que te cierra del barbuquejo, el cierre micrométrico, que en este caso, le cabían 4 dedos. Digo, tío, no llevas ajustado el casco. Es como no llevarlo, casi. Porque le incomoda. Y sin embargo va toda la mañana a trabajar con su chaqueta motera, pero luego va en pantalón corto. Es totalmente inconcebible. ¿Por qué? Porque pasa frío y se pone la chaqueta motero. Entonces digo, tú eres un motero de postureo. Tú eres motero de Instagram. Y se lo digo abiertamente. El motero pasa frío, pasa calor, pero va totalmente equipado. Y si Hombre, no, lo que tienes no que vas en tener en moto. cuenta es que si caes al suelo y te arrastras, te haces unas quemaduras como si te ves en medio de un incendio en el curro.
todo aquel que haya montado en bicicleta y se haya caído en bicicleta sabe lo que es de una caída. Súmalo a no que te caigas tú en la moto tú solo, sino que te den un empujoncito, que se te resbale la moto y que tú caigas inconscientemente a una velocidad que no es la que tú estabas, que está fuera de control. Pero en muchísimos de los ámbitos moteros que te he ido contando, existen muchas versiones, muchas personas, muchos usuarios. Hay gente que tiene la moto por castigo y hay gente que disfruta muchísimo de cualquier tipo de moto en cualquier circunstancia. Hay muchos motivos para pasar, como han pasado por Estados Unidos Motero, con historias anónimas que a mí me llenan. El saber que tengo un chico argentino que lleva 13 años dando la vuelta al mundo en moto, que es la segunda vez que sigue viajando en moto con una 125, una moto que hoy por hoy cualquiera pensaría que es una moto de convalidado y que no vale para eso. ¿Que no vale? Pues ahí lo tienes. Con suspensiones malas, con decadencia. Hablamos de una moto que de serie no debería de pasar de 95 o 100 kilómetros por hora. Exacto. Y sigue haciendo muchísimas más cosas que cualquier otro usuario que tiene una moto de 38, 48 mil euros, que las hay como Ducati, y que a lo mejor solamente por circunstancias solamente la puedo coger de sábado en sábado o cada 2 sábados. Ojo, que tan loable el disfrute de uno como el disfrute de otro. Sí, aquí cada uno, mientras que no se meta con los demás, que disfrute como pueda. Y mientras respeta a los demás, que es una de esas cosas que yo siempre intento de... Esa banderilla que uso del tema de la concienciación, ¿no? Tío, eres motero dentro y fuera de la moto. Si cruzas por el paso de peatones, le estás enseñando a cualquier persona, incluso tu hijo, que tú sabes que sabe que tú eres motero, que eres una persona cívica y no vas con prisas y sabes anticiparte de las circunstancias. Y eso nos da un plus. Pero también lo hace la edad. Pues qué maravilla charlar contigo siempre. ¿Nos hemos dejado algo? No lo sé, yo no venía sin guión, como siempre. Sí, bueno, aquí ya sabes que no hay guión. Yo quería saber cómo estabas, que bueno, en fin, de una manera o de otra yo ya lo sé, pero quería que lo pudieras contar aquí y darnos esa alegría, porque hay mucha gente que te ha escuchado y oye, por lo que sea, es verdad que hay gente que dentro de la audiencia de Bala Extra que te escucha, pero para el que no sea aficionado y... Aquí hay una cosa con el mundo del podcasting que yo siempre digo, que es que hay que darle una oportunidad a todos los podcasts porque a mí hay mucha gente que me lo dice. Dice, yo te voy a escuchar, hables de lo que hables. ¿Qué es lo que hago? Hablar de cualquier cosa, incluidas las que no conozco. El otro día me decían cuñado y digo, si es verdad, y no se puede ser más cuñado. Entonces, bueno, pues ahí está, Estado Civil Motero, que independientemente de que uno le guste o no el mundo de las motos, yo creo que lo que se cuentan son historias de vida, ¿no? Al final. Sí, son historias La muy moto es una cercanas. excusa, no nos engañemos. A mí ya, yo te tengo calado. Te tengo caladísimo. La moto es una excusa. La moto y el casco es mi terapia. Y para muchos lo es ese momento de libertad, ¿no? De decir, soy yo el que lleva la moto, soy yo el que hago y dispongo, y si no tengo intercomunicador ni siquiera no tengo que parar para ver las notificaciones del móvil. Y es ese tiempo de libertad. Ahí están esas road movies, esas películas de carretera, que no son ni más ni menos que herederas del western. Esas películas de gente a caballo recorriendo el oeste americano, que a veces incluían alguna aventura, la búsqueda de algún bandido, huir de los indígenas, vete tú a saber qué cosas, pero en el fondo hablaban de la vida, siempre hablaban de la vida, porque en el fondo no podemos olvidarnos de que la vida, metafóricamente y realmente, siempre y no deja nunca de ser un viaje. Entonces, tomar como excusa el hecho de ser motero para hablar en un podcast, para mí, sinceramente, siempre lo he pensado, desde que empezaste, no deja de ser una excusa para mostrar la vida. Desde lo alto de una moto, desde los pies de una moto, desde la cama de un hospital, desde muchos sitios, la vida, porque la vida es así. La vida ocurre en todas partes. La vida ocurre mientras que estás haciendo planes, dicen, ¿no? Sí, eso es. Había, no sé si era John Lennon o a quién se le atribuye, ya sabes que estas cosas se le atribuyen a la gente y luego no es verdad, pero bueno,
que la vida es eso que pasa mientras que estás haciendo planes. Así que habrá que dejar de hacer planes y hacer cosas. Sí. Y de hecho, también lo comento muchas veces, ¿no? Como no te vas a ir con nada de lo que tienes, disfruta de lo que tienes. No, eso ya sabemos que a los egipcios no les funcionaba, tampoco nos va a funcionar a nosotros. Está claro. Y el legado para mí, como fue en su caso el podcast de Estado Civil Motero, que lo sigue siendo, porque luego se ha convertido en la diversión y el entretenimiento de muchas otras personas, y el darme la oportunidad, por ejemplo, de pasar, como es en este caso, Claro. por Bala Extra. Claro, bueno, y por tantos sitios, ¿no? Lo que te digo, que al final es una representación de la vida. Nos estamos poniendo ñoños, vamos a ir despidiéndonos, ¿no? No, sí, no, ñoño está bien, ¿eh? Los tíos estamos muy acostumbrados a mostrar otra cosa, pelo en pecho y ser los putos amos. Sí, con lo que Pues me no, gusta, no, los chicos también lloran, claro que sí, lloramos. Sí, lo que pasa es que sabes que hoy se me hace cola, ¿no? Porque voy a grabar con Ángel, que como he dicho al principio, va la semana antes que este capítulo, pero se va a grabar después. Así que no lo voy a hacer esperar mucho. Ángel, ha sido un placer, como siempre, querido. Pues quien quiere ya sabe dónde escucharte. Sí, que no he dado bastante publicidad a mi Pues sitio. dilo una última vez, venga. Bueno, pero solo porque es petición tuya. A petición mía, por supuesto. El podcast se llama Estado Civil Motero, se puede escuchar en cualquier otra plataforma. Creo que también tengo sitio en Twitter, en Instagram, en Facebook, etcétera, pero no recuerdo el tema de las redes sociales que están ahí, porque en el Por Culpa de o Gracias a tienen que estar para darle visibilidad visual a un contenido que es el del podcast. Querido Pedro, muchísimas gracias por volver a abrirme la puerta de la cacharrería y entrar como un elefante y romperte totalmente los esquemas, porque como todo va sin guión, yo hay veces que me explayo en unas cosas, hay veces que me explayo en otras. Es de lo que se trata. Las conversaciones van de eso, porque las conversaciones también son la vida. Y a veces tenemos personas al lado o al otro lado de la península, da igual. Y en esa conversación ganamos cosas, disfrutamos. Somos conscientes de que estamos vivos. Te voy a dejar un adelanto para una próxima intervención que vamos a hablar tú y yo de un tema que quedó zanjado en otro episodio. Venga. Que es de mis mujeres. Tus mujeres, hablamos de tus mujeres cuando quieras. Vete firmando un contrato con ellas, no vaya a ser que luego nos demanden. No, hombre, son todas muy buenas. Recibe un fuerte abrazo, chavalote. Otro para ti. Y como suelo decir, si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los bares. Vale, eso está hecho. Pues esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en Telegram en las notas del programa. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana veraniego y hasta el lunes.